Des idées de l'illustration seront la plateforme idéologique de la Révolution française. Donc, liberté, égalité et fraternité, en tant que devise de la République, seront principalement la base idéologique, la base de les valeurs plus grandes, plus hautes de la France. La Revolución Francesa se va a inspirar justamente en este movimiento filosófico de la Ilustración. Será todo este contenido ideológico que expresaron los filósofos de la Ilustración, el contenido, la plataforma, la bandera ideológica de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuáles fueron, en síntesis, las causas de la Revolución Francesa? Principalmente el rechazo que tenía el pueblo francés sobre Luis XVI y María Antonieta, porque vivían en una riqueza, en una monarquía totalmente distante. Y lo mismo pasa con los zares de Rusia. Acuérdense que este tema ya también lo vimos. Las monarquías guardan una distancia muy grande con el pueblo. Entonces el pueblo está endeudado, el pueblo francés está endeudado, Francia está empobrecida y la monarquía es totalmente indiferente al dolor. Es indiferente a esta pobreza. Entonces, aparte es una monarquía que no es capaz de hacer frente, no es capaz de tomar las riendas de un Estado, porque un Estado requiere muchas habilidades y muchas capacidades que la monarquía evidentemente no tiene. Desde luego, los impuestos excesivos a los campesinos y el empobrecimiento de los trabajadores. Y otras dos causas finales, y esto ya es a nivel ideológico, es por un lado que la independencia de los Estados Unidos demuestra que los ideales franceses funcionaron. Entonces, la independencia de los Estados Unidos es ese laboratorio en el que Francia se da cuenta que sí puede hacer él mismo también su revolución, que Francia también puede hacer una revolución, porque al final él fue el ideólogo. Y por otra parte, pues desde luego son las ideas de la Ilustración, son las principales causas de esta revolución. ¿Cómo estalló la revolución? La Revolución Francesa estalla porque el pueblo, la población exigía mayor participación, una igualdad de representación en los estados generales. Acuérdense que los estados generales son estas asambleas que se celebran para discutir los asuntos políticos después de algún tipo de conflicto. Hay tres estados generales en Francia. El primero, desde luego, es el clero, luego es la nobleza y luego los representantes de las ciudades. El pueblo quiere tener una igualdad de participación y de voto en los estados generales. Esto provocaría que se liberasen de su miseria, de la pobreza. Pero desde luego la nobleza no está dispuesta a perder sus privilegios. Entonces, es la nobleza la que toma las armas en contra. ¿Cómo la nobleza se levanta en armas? La burguesía, recuerden que la burguesía y la nobleza no es lo mismo. La nobleza conserva un estado de privilegios y la burguesía intenta imitar todo el tiempo a la nobleza. Es esta clase de comerciantes. Entonces, ellos son los que organizan a la población y salen a las calles y toman la Bastilla el 14 de julio de 1789. Al tomar, se dice toman la Bastilla porque entran a la prisión y liberan a 7 prisioneros. Únicamente había 7 dentro de esta prisión. Liberan a estos prisioneros y se quedan con las armas que se resguardaban en esta prisión. Entonces, la Révolution française commence d'abord par la prise de la Bastille le 14 juillet de 1789. Le Parisien prend cette prison d'un un niveau peut-être symbolique parce qu'ils sont uniquement, il avait à l'intérieur uniquement 7 prisonniers. Mais cet acte est par lequel commence la Révolution française. Las consecuencias de la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa tuvo un inicio, tuvo causas, tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y tuvo consecuencias. La parte del conflicto, esa la veremos después, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? A grandes rasgos.
Primero fue el derrocamiento de Luis XVI, que era parte de las casas de los Borbones. El derrocamiento de Luis XVI implicó la llegada de la Primera República, construir un gobierno diferente a la monarquía, que es la república, el gobierno de todos. También permitió la abolición de la monarquía en Francia. Permitió que a partir de ese momento surgiera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Donc, les conséquences principales de la Révolution française est le renversement de Louis XVI, l'abolition de la monarchie en France, la proclamation de la Première République et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. ¿Cuáles son las nuevas ideas políticas que van a surgir con la Revolución Francesa? ¿Cuál es el legado? Qu'est-ce que c'est l'héritage de la Révolution française? D'abord, la Constitution. Une Constitution que fera la division de pouvoir, la garantie de la liberté individuelle, la égalité de tous les gens en face de la loi, la souveraineté populaire par le suffrage, le libéralisme politique et bien sûr, la Declaración des droits de l'homme et du citoyen. Las nuevas ideas políticas que van a venir al mundo a partir de la Revolución Francesa y que van a inspirar a las otras revoluciones de los otros países son la creación de una constitución en la que hay división de poderes. No más monarquía, ejecutivo, legislativo y judicial. También la garantía de que exista una libertad individual, la garantía de que haya igualdad de los hombres, de las personas ante la ley, la soberanía popular como este recurso, como este espacio al que se puede acceder por la voluntad general y por el sufragio, el derecho al voto. También el liberalismo político y, desde luego, la existencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con esto vamos a acabar el tema, vamos a hacer una pausa, hacemos una evaluación y continuamos.